Primero voy a estar yo hablando de todas las nociones conceptuales acerca de la diversidad de género, ¿sí? Debido al tiempo que tenemos, hemos tratado de hacer una cuestión introductoria de estas nociones para que después la doctora Sosa se pueda explayar un poco más con las cuestiones jurídicas, ¿sí? Después nosotros también contamos con material de lectura para los que después queden interesados en la propuesta, pueden solicitarnos y desde la Oficina de la Mujer, como siempre, se los enviamos. Bueno. ¿Están viendo mi pantalla? Hola, hola. Sí. ¿Sí? Bueno, perfecto. Sí, bueno, perfecto. Vamos a ir directamente a hablar de diversidad sexual. Y para ello vamos a partir de vincularla a los derechos, ya que todos tenemos derecho a la identidad que nos hace únicos e irrepetibles. Entonces debemos pensar en el respeto de todas las identidades de género para construir una sociedad que respete en realidad en la realidad a la diversidad. Sabemos que el concepto de diversidad surge en el campo sexual para cuestionar las reglas, va a cuestionar las ideologías dominantes, y en este campo por ello es importante contar con la claridad teórica en relación a la comprensión de las ideologías que organizan este sistema de distinción sexual, y con ello el sistema de representaciones dominantes acerca de la existencia sexual de las personas. Por eso vamos a ir de lleno a esta categoría género. Muchos de ustedes ya la conocen porque han podido participar de nuestros talleres de perspectiva de género de la Corte, y mucho de este tema he abordado desde Diana Mafía, la filósofa que ustedes han podido ver en los videos de ella, también Eleonor Faur, y toda esta teoría que van a ver a continuación también desarrollada desde una gran feminista, que es Judith Butler, quien ha trabajado mucho acerca de la construcción de la identidad de género. La categoría género, entonces, partimos a decir que es una construcción social y cultural, por lo tanto, es histórica. Y esta va a determinar las normas y mandatos sociales sobre roles y expectativas que se deben cumplir y que se esperan a partir de nuestros cuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo, podríamos decir que al momento del nacimiento de un niño o de una niña, le adjudicamos un color. Como sociedad, si es niño, le adjudicamos el celeste, si es niña, le adjudicamos el rosa, y así durante su vida, mientras va creciendo, esperamos a partir de sus cuerpos algunos comportamientos. Por eso vamos a decir que el género moldea y desarrolla nuestra percepción de la vida en general. Pero ahora bien, si hablamos de proceso histórico, y justamente Diana Mafía hace muy buena referencia a ello, porque tiene una tesis doctoral a partir de ello, ella un poco explica en su desarrollo que esta construcción en la historia de Occidente del género se construyó a partir de relaciones de poder asimétricas entre varones y mujeres. Como pueden ver en el cuadrito, ahí les puse el hombre más grande, la mujer más pequeña. ¿Sí? Naciendo de esto este sistema patriarcal, y con él se conciben las relaciones entre hombres y mujeres de manera complementaria, naturalizando así algo que vamos a denominar el binarismo de género. Este binarismo de género, ¿de qué nos va a hablar? Nos va a hablar de categorías, de moldes, de estereotipos, de una estructura, una matriz, de prejuicios, de lo socialmente esperable, que están arraigadas en nuestras concepciones. No tiene en cuenta los sentimientos, ya que estos no los podemos observar, porque los sentimientos no son tangibles. Entonces va justamente con lo tangible, que va a ser nuestro cuerpo, y así la sociedad nos va a adjudicar un cuerpo, si es varón o si es mujer, este binarismo, que va a estar condicionado por nuestra biología. Entonces decimos que el binarismo de género va a limitar los roles femeninos y masculinos partiendo de la corporidad. Va a representar simbólicamente lo que la cultura establece, si es mujer o si es varón.
Y acá lo más importante es que encasilla a las personas, y estas deben ser hombres, mujeres, heterosexuales, y de esta palabra se determina esta que surge acá y que yo les puse con rojito, que dice heteronorma. Esta es una palabra compuesta y que va a remitir a lo heterosexual, sería los hombres que gustan de mujeres y las mujeres que gustan de los hombres. Y la norma, que tiene que ver con lo deseable, lo natural. De esta manera, ¿qué va a pretender la sociedad de nosotros? ¿Sí? Que tengamos estos comportamientos. Si somos hombres, va a exigir que sus características biológicas sean el pene, testículos, que sean XY, que las expectativas sociales y culturales, el hombre sea fuerte, sea protector, sea el proveedor económico, le guste el deporte, le guste manejar, y en su orientación sexual sea heterosexual y le gusten las mujeres. Contrario, el tema de la mujer, porque hablamos de esta complementariedad, ¿no? Las características biológicas será que tenga mamas, que tenga ovarios, que tenga útero, que sea XX, y que sus expectativas sean ser madre, ser delicada, ser sensible, realizar las actividades de la casa, que le guste planchar, cocinar, ¿sí? Y que su orientación sexual sea heterosexual y le gusten los hombres. Ahora bien, tanto este binarismo comienza a ser discutido, porque acá vemos que existen hasta acá dos géneros, ¿sí? Pero ¿por qué va a ser discutido? Porque en la realidad vamos a ver que existen personas que nacieron con características biológicas sexuales masculinas y femeninas, y acá va a aparecer el intersex, lo que históricamente conocimos como hermafroditismo, ¿sí? Personas que tienen esta diversidad corporal, es decir, que nacieron con características biológicas sexuales femeninas y masculinas. Algunos intersex han sido intervenidos quirúrgicamente en la infancia y difieren de la sexualidad otorgada, prefieren considerarse con la categoría trans. Cuando digo trans, lo vamos a ver, esta definición de esta palabra la vamos a ver más adelante. Y esto comienza a explicarse y a trabajarse por teóricos como Michel Foucault, que habla de sociedad disciplinaria y hace toda una crítica a la construcción biomédica. Y por otro lado, a partir de los años 50 aparece un polémico sexólogo norteamericano que se llama John Monnet, y él va a comenzar a hablar de la posibilidad de modificar de manera hormonal o quirúrgica a los cuerpos, ¿sí? Sobre todo a los niños que nacieron intersex. Al principio de este siglo también, ¿qué va a pasar? Las comunidades y los movimientos LGBTQ comienzan a cuestionar estas cirugías porque dicen que son cirugías invasivas y que muchos niños han sufrido y tienen efectos que sobrellevan toda su vida a partir de ellas, ¿sí? Por eso es que decimos que si bien se intervenía quirúrgicamente en la infancia, ya que se consideraba estos cuerpos anómalos, de esta manera el bisturí transformaba los cuerpos en binarios, en lo que se pretende, en que sean varones o que sean mujeres. Todo esto nos va a llevar a poder definir entonces qué es la identidad de género, ¿sí? La identidad de género tiene que ver con esa vivencia interna, habla de la sensibilidad y el sentimiento, esta vivencia interna e individual del género como cada persona lo siente. Puede corresponder o no con el género asignado al momento del nacimiento. Y acá vamos a hablar de esta palabra que hoy está muy en boga y que es la autopercepción. Tiene que ver con lo que hoy siento. Y en esto podríamos pensar la existencia de géneros como personas somos, pero en esta sociedad es muy difícil pensar en una construcción que sea individual. De esto se van a desprender dos términos que a mí me parecen importantes porque muchas veces lo escuchamos en la cotidianeidad y a veces no sabemos de qué se tratan, ¿sí? Sabemos que cuando nacemos por este binarismo nos asignaron un sexo, y aquí hablamos de estos dos términos, cis y trans. Cis es cuando la identidad de género concuerda con el sexo-género asignado en el nacimiento, históricamente considerado como lo normal. Pero la realidad nos muestra y nos hace reflexionar acerca de esto. ¿Qué es lo normal? ¿Sí? ¿Existe lo normal? Todo va a depender de la construcción social que realicemos. Por otro lado, en contraposición, vemos esta palabra trans, ¿sí? Que dice que la identidad no coincide con el sexo-género asignado al momento del nacimiento. Entonces, históricamente,
tuvo que ver con lo anormal. Y acá quiero hacer una mención a que esto ha sido patologizado, ¿sí? Y que recién, el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud removió la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, aceptándola como una variación a la sexualidad humana. Y a su vez, la Organización Mundial de la Salud desde ese momento se opone a quienes consideran que la homosexualidad es una enfermedad que debe ser tratada y curada, ¿sí? Entonces, esto tenemos que pensar también cuántas personas trans han tenido, digamos, que pasar por muchos movimientos de lucha, ¿sí? Muchas de ellas solo viven entre 35 y 45 años, y ponernos un poquito en sus zapatos para pensar cómo es, ¿no?, la personas totalmente marginadas y discriminadas. Vamos a hablar entonces de qué son las expresiones de género, ¿sí? Es el modo en que cada uno elige expresar su identidad de género. Se va a manifestar a través del nombre, la conducta, la vestimenta, las características corporales. Es la forma en que me muestro ante la sociedad. Puedo ser masculino, femenino o andrógino también, ¿sí? Elijo mi forma de vestir, elijo cómo quiero mostrarme, pero también cuestiono. Hoy se cuestiona justamente esto de la ropa sin género, ¿sí? Y acá voy a hacer también una distinción de 3 términos que me parecen importantes para poder tener en cuenta, que es transexual, transgénero y transvestismo, porque muchas veces se confunden los términos. Entonces, bueno, vamos a definir que transexual es cuando hay una intervención en el cuerpo a través de terapias hormonales o de cirugías. En cambio, transgénero solo va a ser cuando se realiza un cambio en la forma. Y transvestismo, conocemos que es un movimiento social y político que nace en la década de los 90 a fin de que los movimientos llegaran a ser visibilizados. Y bueno, entonces acá vamos a pensar en lo afectivo, ¿sí? Y vamos a hablar de orientación sexoafectiva. Esta orientación sexoafectiva es la capacidad de una persona de sentirse atraída emocional, sexual y afectivamente por otras personas. Es una perspectiva subjetiva y es independiente de las características de identidad de género autopercibida y de la expresión de género. Y acá les quiero traer a colación y leer un pequeño texto de un doctor que es un educador. Este educador va a mostrar un poco que existen distintas variantes de pareja. Les voy a leer porque a mí me sorprendió mucho la cantidad de parejas que pueden existir y me llevó a la reflexión, ¿no? Dice, por ejemplo, que pueden existir las siguientes variables: personas del mismo sexo y del mismo género, 2 hombres masculinos, 2 hombres andróginos, 2 hombres femeninos, 2 mujeres femeninas, 2 mujeres andróginas, 2 mujeres masculinas, 2 intersexuales masculinos, 2 intersexuales femeninos, personas del mismo sexo y de género diferente, como hombre masculino y hombre femenino, hombre andrógino y hombre masculino, hombre femenino y hombre andrógino, mujer femenina y mujer masculina, mujer andrógina, y la lista sigue en más de 100 tipos y clasificaciones de parejas, lo cual nos lleva a pensar que la identidad debe ser, y la orientación sexoafectiva debe ser una construcción totalmente individual y debemos respetarnos, ¿sí?, como seres humanos, y que esta orientación y esta elección que hagamos no tenga nada que ver con nuestras relaciones interpersonales. Y finalmente, lo que voy a recordarles aquí es poder definirles qué quiere decir esto de las siglas del colectivo. Acá un poco hago como un paréntesis de a dónde nos llevan las palabras que fuimos viendo, ¿sí? Las siglas LGBTQ+, significan lesbianas, que quiere decir que por su orientación sexoafectiva son mujeres, que por su orientación sexoafectiva se enamoran de mujeres; los gays, que son hombres, que por su orientación sexoafectiva se enamoran de hombres; los bisexuales, que pueden ser hombres, que por su orientación sexoafectiva se enamoran de mujeres o de hombres, o mujeres, que por su orientación sexoafectiva se enamoran de varones o de mujeres. La identidad trans, como dijimos hace rato, tiene que ver con esta identidad de género. El intersex, estas diversidades corporales que existen de personas que tienen los 2 sexos. Y acá me voy a referir un poquito a qué es la teoría queer, que hoy escuchamos bastante dando vueltas,
y que tiene que ver con esto sociocultural, ¿sí? La teoría queer es una corriente que es política y filosófica, que rechaza las definiciones normativas de comportamientos sexuales femeninos y masculinos, y esta teoría va a nacer en los años 80 y 90, estableciendo que los genitales con los que nace una persona no deberían identificarse con la etiqueta de hombre o de mujer, ya sea femenino o masculino, porque va mucho más allá. Hay personas que cuando nacen poseen una identidad de género que no corresponde a la asignada con sus genitales, es decir, que no se identifican con las etiquetas binarias, diríamos los no binarios. Para muchas personas, las teorías queer son una herramienta para sentirse cómodas en la sociedad en función de las diversas opciones de vida. Y bueno, con esto quiero terminar esta parte teórica, ¿sí? Muy breve, y bueno, dejarla a mi compañera que continúe con su exposición. Muchas gracias, Erika. Bueno, nosotros habíamos pensado estructurar esta conversación, porque la idea es justamente conversar sobre un tema del cual escuchamos mucho en la tele, pero no necesariamente lo tenemos aplicado en particular de conceptos, propiamente dicho, y de derechos. A mí me toca la parte de derechos. Y como hay muchos y muchas abogadas, les voy a pedir que si hay algún conocimiento que ustedes tengan, lo puedan compartir. Porque me dicen que no se escucha muy bien. Sí, perdón, María Eugenia, se escucha bajito. A ver, trato de subir un poquito más a la cámara. Sí. A ver si ahí se escucha mejor. Sí. ¿Un poco mejor? Bueno, entonces voy a tener que levantar la voz. Les decía que me va a tocar a mí la parte jurídica, pero entre lo jurídico y lo conceptual vamos a ver un pequeño video para desestructurarnos absolutamente. Espero que no se vayan y abandonen la sala todos. Ténganos paciencia, dura 3 minutos y la idea es que podamos compartir. A ver, yo voy a iniciar mi presentación. Díganme si pueden ver mi pantalla. Creo que no tengo habilitada la opción porque no me deja. Ahí está. Ahora sí. Muy bien. No dormía, al año y medio se le caía el pelo, estaba llorando todo el tiempo, tenía pesadillas, no era un niño feliz, se lo notaba y lo manifestaba constantemente, hasta que al año y 8 meses me dijo, yo nena, yo pienso. Pese a reprimirlo, su madre no dudó en apoyar a su hijo, que hoy tiene 6 años. Incluso cambió legalmente su documento de identidad, convirtiéndolo de paso en el caso de identidad de género más joven de Argentina. El miedo más grande que tuve fue cuando se hundió los genitales. El penecito se le hundió, se lo hizo desaparecer. Y me dijo, así quiero mamá, no quiero pene. Entonces, ante el miedo de que mi hijo en ese momento se lastime, de todo lo que físicamente le estaba pasando, psicológicamente estaba destruido, me parece que hay que aceptarlo, hay que escucharlo, hay que acompañarlos a estos niños, porque la mayoría de los transexuales en la madurez piensan en el suicidio por haber tenido una infancia. Pero los vecinos, una vez que han conocido su caso, han comprendido su historia. Hoy en día hay gente que te discrimina, hoy en día hay gente que te da vuelta la cara, que nosotros nos discriminamos en el jardín, en el barrio, pero todo después empezó a cambiar. Cuando empezaron a conocer el tema, el decir, bueno, no es que la mamá está loca, que dice a uno de sus varones de nena porque quiere la parecita. Joana, según relata su madre, es aceptada plenamente por sus compañeros de clase y apoyada por sus maestras. No está feliz,
cómoda, que es respetada. Entonces dejó de ser triste, introvertida, un niño en olvido. Parecía un perrito apagado, escondido detrás de las puertas, escondido debajo de la cama. Algunos expertos le aconsejaron a la madre que repitiera los recursos de buscar, pero ella les siguió esas recomendaciones. Porque los psicólogos recomiendan escuchar y acompañar a sus hijos. Lo más importante me parece que es no hacerse distraída. Hay muchos papás que cuando se encuentran en una situación que les excede, es muy tentador hacerse distraído. Eso es lo que la mamá no hizo. La mamá no se hizo la distraída, dio lugar a que ella pueda manifestarse, la escuchó y decidió acompañarla. Hoy Luana, su hermano le dice a su madre, conforman una familia feliz. Gabriel acaba de escribir un libro contando su experiencia con su hija para que otros padres que pasen por una situación similar puedan salir adelante. José Manuel Rodríguez, CNN, Buenos Aires. Bueno, me dicen que no se escuchó muy bien el audio. Está complicado escucharlo. De todas maneras, yo se lo voy a dejar porque está bajado el audio y les resumo la historia de Luana. CNN hace un reportaje a la mamá de Luana, es la primera niña trans que a los 6 años hace el cambio de identidad. La madre cuenta cómo ella se da cuenta de la situación porque la niña manifestaba desde muy pequeña, 1 año y medio, que se sentía infeliz. Tenía signos de depresión, se le caía el pelo, se ponía a llorar, se incomodaba con los juguetes que tenía y en algún momento le dice, yo nena, yo princesa. A raíz de eso hace las consultas psicológicas, empieza a ahondar sobre esa situación y termina en este cambio de identidad. Lo cual hace que dentro del jardín de infantes, del barrio, generara mucha polémica, muchas miradas juzgadoras, pero con el tiempo la gente fue aceptando que no era la mamá la que tenía la idea de tener la parejita, sino de que en realidad era el deseo de esta niña, que hoy se llama Luana, de ser una nena. Y al final de la nota habla una psicóloga que dice que lo mejor que podemos hacer los adultos, las adultas, es prestarle atención a lo que dice la persona y cuáles son sus necesidades, no corrernos del problema y mirar para otro lado. Ese es el resumen del video. Yo ahora espero que se pueda ver mi PowerPoint, si no me avisan, y ya empezamos con lo mismo. ¿Me dicen si se puede ver? Sí, sí se ve. Bárbaro, entonces yo retomo. Retomo lo que dijo Erika. A ver, hablamos de no discriminación, de respeto, del derecho de las personas. ¿A qué? Algo muy básico, el derecho a ser uno mismo. Y ese derecho a ser uno mismo, por ahí, cualquier persona de las que esté escuchando lo va a ver como algo inherente a la vida misma. Yo me levanté hoy, elegí el color de ropa, me peiné, me maquillé, salí a trabajar y yo no tuve problemas para hacerlo, porque yo soy yo. Así como soy, a veces me caigo, soy torpe, uso lentes, hablo mucho y ese tipo de cosas. Pero no a todas las personas le pasa lo mismo. Y de eso hablamos cuando hablamos del marco jurídico. Este colectivo de personas que difieren, entre comillas, de lo normal, son esas personas a las que lo que parece cotidiano y normal, el ser cada uno, les es vedado por la sociedad. Entonces, hay que empezar a aceptar que la cotidianidad es diversa y es sexual. Las personas en su diversidad son seres humanos con derechos inherentes. Los derechos de la población LGTBIQ y más son derechos humanos. O sea, ¿de qué vamos a hablar cuando hablamos de derecho, del marco jurídico? Hablamos del derecho a ser cada uno lo que elige ser. Y en eso hablamos del derecho a trabajar, el derecho a tener una familia, el derecho a casarnos, sin importar la distinción sexual. Ahora, eso traspolado a las acciones cotidianas es un mundo, porque hay un montón de cosas que van pasando en el medio y que generan obstáculos para el ejercicio de los derechos. Ahora bien, hablarle a abogados y abogadas sobre derecho es como decir, esto va a empezar a hablar sobre normas, y al final cómo traspolamos. Yo creo particularmente que una manera de poder bajar a la realidad de esos derechos es saber las directrices internacionales y en base a esas directrices poder generar comportamientos, buenas prácticas que mejoren el funcionamiento de estos derechos. Y el marco internacional tiene puntos que son básicos para que todos sepamos.
están los principios de Yogyakarta, que surgen de la Organización de las Naciones Unidas como un hito para el colectivo LGTBIQ y más. Son estas directrices que en el 2007 se formaron para decir específicamente el derecho a la vida, el derecho a formar una familia, el derecho a trabajar, el derecho a elegir su identidad, el derecho a acceder a la salud, son derechos que también comprenden a estas personas, sin importar la distinción sexual. Les estoy hablando de algo básico. Se amplía en el 2017, incluyendo también a niños y niñas y adolescentes. Otro hito es la Declaración sobre los Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, que realiza la Asamblea General de la ONU en el 2008, hablando específicamente de que hay que terminar con la discriminación. Hay que terminar con esto de lo anormal y lo normal. Y esto se traspola años después a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para mí el primer fallo, hay otros, pero el primer fallo que parte con esta temática es el caso de Atala Rifo y Niñas versus Chile, del año 2012. Para quienes no lo han podido leer, les hago el resumen cortito. Esta era una jueza, Atala Rifo, una mujer, es decir, una mujer que se movía en un ámbito de privilegio, si se quiere, que tenía hijas, que se estaba divorciando. En un principio el divorcio sale bien, no hay ningún inconveniente en el divorcio, pero después esta mujer rehace su vida sentimental con otra mujer. Y esto genera para ella una situación muy violenta porque el padre decide que las niñas se tienen que quedar con él porque ella es lesbiana. Y es un mal ejemplo para la educación de las chicas. Y la justicia chilena le hace lugar porque consideraba que no estaba bueno que las niñas se criaran en ese ambiente. Este caso se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el considerando 93, ¿qué dice la Corte? Dice, un derecho que le está reconocido a las personas no puede ser negado o restringido a nadie y bajo ninguna circunstancia con base en su orientación sexual. Esto que ya dijeron los principios de Yogyakarta. Todos tenemos derecho a a la vida, al matrimonio, a planificar una familia y demás, sin distinción de la orientación sexual. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el 2011, evalúa que no habían mejorado las condiciones jurídicas en el mundo, entonces dice, este es un tema prioritario, hay que trabajar sobre este tema. Y finalmente, para mí, el ABC, el Padre Nuestro, como quieran que se llame, para las directrices internacionales surge de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde la opinión consultiva número 24 del año 2017. Para mí, es un documento que hay que conocer, sobre todo quienes estamos dentro de la justicia, para poder evaluar cómo vamos a desarrollar nuestras actividades en el marco de situaciones en las cuales se encuentran involucradas personas del colectivo LGTBIQ+. Históricamente, ¿qué dice la opinión consultiva? En un resumen, dice que históricamente la discriminación ha sido estructural, que es distinta de una discriminación puntual en un acto. Ha sido estructural quiere decir que viene ya desde esta construcción social de la que hablaba Erika, en la que las nenas les gusta el rosado, los varones les gusta el celeste. Las nenas usan falda, los varones usan pantalón. Las nenas juegan con muñecas, los varones juegan con pelota. Si yo me salgo de ese cuadro, no, ya no encajo y ahí empieza la discriminación. Si yo, por ejemplo, gustaría usar pantalones y no está admitido socialmente y probablemente no pueda acceder a determinados trabajos por mis condiciones, por no haber encajado en el parámetro. Y esto se profundiza mucho más cuando hablamos de personas de este colectivo vulnerable. ¿Por qué? Porque de repente, si yo me presento para trabajar como docente y soy una persona trans, voy a tener un montón de obstáculos porque ese no es un lugar donde yo pueda encajar. Ha pasado en un montón de situaciones y esto se repite estructuralmente, porque así debe ser. Está dentro del ADN de nuestra sociedad que no pretendemos cambiar. Y dice, también hace mención a varios informes de diferentes países, que la violencia se hace mucho más plausible, mucho más cruda, en cuestiones donde están involucradas las fuerzas de seguridad, el defectuoso acceso a justicia y derechos, sobre todo en el ámbito de la salud, y la responsabilidad que tienen los estados. Al final dice, bueno, esto es lo que está mal. Ahora, ¿qué hay que hacer? Los estados deben tomar acciones directas en relación a esta discriminación y a esta falta de derechos, o falta de efectividad de estos derechos.
En el marco nacional, como dijo la doctora Altamirano, Argentina es siempre la abanderada de la innovación. Argentina fue la primera en un montón de leyes que son completamente diferentes, que rompen con estructuras. Y muchas, muy criticadas, muy resistidas socialmente también. Pero ¿qué pasa? Creo yo que en esto hemos sido bastante consecuentes y no es nuestra historia, o sea, no somos consecuentes en muchas cosas, pero en la legislación innovadora sí. Nosotros decimos, esto es derecho y debe ser cumplido, y después la sociedad tiene que trabajar en cómo lo va a cumplir. Y hace avances, hacemos avances. Leyes importantes en el marco de este tema es la Ley 26150 del año 2006 de Salud Sexual Integral, la que habla de la ESI, de la educación sexual integral, de los derechos sexuales y reproductivos de todos y todas las personas. Miren, si no será importante, que aún hoy es una ley que se debate y en la cual hay un montón de cosas que cuestionamos constantemente. La educación sexual es importante para distinguir, para saber quiénes somos, cómo nos hacemos nosotros adultos con determinadas identidades. La ley 26618 del año 2010 de matrimonio igualitario, la que abre un parámetro para decirnos que la unión conyugal y sus efectos pueden realizarse independientemente de que sea varón con varón, mujer con mujer, varón y mujer. No se pregunta, simplemente tienen que ser dos ciudadanos, ciudadanas que tengan el derecho a poder ejercer, poder casarse. La ley 26657 del año 2010 de salud mental. Esto en alusión a la ahora no me va a salir la palabra, de despatologizar a las comunidades LGTBIQ. Decir que no son distrofias de género, sino que hablar sobre diversidad sexual. Ahí la ley de salud mental habla específicamente de prohibir los diagnósticos de distrofia, mucho antes de lo que había salido en otros países del mundo. La ley 26743, que es de la que yo voy a hablar un poco más en profundidad, de identidad de género, habla sobre identidad, trato digno, obligaciones y procedimientos que existen para que se lleven adelante y se hagan efectivos. La ley 26791 de femicidios y crímenes de odio, que modifica el artículo 80 del Código Penal. Y yo acá les dejé una foto en el PowerPoint de una mujer trans, es Diana Zacayán. Para los que no la conocen, Diana Zacayán era una activista por los derechos de las personas LGTBIQ y más, y murió asesinada por gente que fue condenada por el tribunal oral, y después, en alzada, se revocó esa condena. Pero fue la primera condena, la primera sentencia que hablaba sobre crímenes de odio en razón de la elección sexual, de la orientación que tuviera la persona. La verdad que la sentencia original, lamentablemente revocada, es digna de ser leída, digna de ser estudiada, porque no cualquier juez o jueza en aquellos años se sentaba a escribir como escribieron estos jueces. Yo los invito a buscarla, a googlearla, porque está muy buena, y a ver cómo se van deconstruyendo algunas ideas que tenemos como afincadas en la cabeza. Después está la ley 26862 de reproducción humana asistida. Esto es el poder acceder a los tratamientos, sobre todo aquellas personas que van a hacer las operaciones para el cambio de género. Cuando van a hacer esas operaciones, tienen la posibilidad, el acceso por el PMO, de reservar óvulos, reservar espermatozoides para después poder procrear y tener esa posibilidad, que antes no existía. La ley 26994, que es el Código Civil y Comercial de la Nación, que también trae nuevos paradigmas, rompe con un montón de estructuras y todos hemos escuchado o hemos hablado, marcan el camino a la constitucionalización del derecho privado. Por último, las resoluciones del Ministerio de Salud, que son muy importantes porque modifican la práctica cotidiana del Ministerio de Salud. La resolución 1507, 1508, 1509, todas del 2015, modifican, por ejemplo, la ley de sangre. Ahora dirán ustedes qué tiene que ver con todo esto. La ley de sangre estipulaba que aquellas personas gays, lesbianas, travestis, no podían donar sangre. ¿Por qué? Porque ya estaban sospechadas de tener VIH. Esto lo modifican y dice que esta prohibición no corresponde. Ahora bien, vamos a hablar específicamente sobre la ley 26743, la ley de identidad de género.
¿Qué es lo que proclama, en resumen, esta ley? Proclama el derecho humano de toda persona al reconocimiento de su identidad de género entendida como esta vivencia interna e individual del género, tal como toda persona la siente y la vive, pudiendo o no corresponder con el sexo asignado al momento del nacimiento. Esta definición, que ya la hace Yogyakarta, la vuelve a traer la Ley de Identidad de Género para reafirmar lo que dice también la opinión consultiva número 24. A ver, un poco de historia. Vamos para atrás. Argentina, como dijo la doctora, es un modelo mundial en relación a este tema. ¿Cuál era el objetivo inicial? ¿Por qué era importante esta ley? Para despatologizar la identidad de género y desjudicializar el ejercicio de derechos. Porque si una persona quería acceder al cambio de identidad, automáticamente tenía que abrirse la puerta judicial, con todo lo que implica abrir esa puerta judicial para poder llegar a una decisión. Es decir, yo no tenía la autonomía suficiente, sino que tenía que someterme a un tercero que vea si tenía todos los patitos en fila o no, para poder tomar esa decisión. Y esto tiene que ver, con ir más atrás, con una campaña que en octubre del 2009 se inicia a nivel mundial, que es Stop Trans Pathologization, del 2002, que empieza en el 2009 y termina en el 2012. ¿Para qué? Para hacer esto que ya dijo Erika, para terminar con esta clasificación de distrofia de género. En el año 2018, se incluye en los manuales de diagnóstico un capítulo número 17 que ya no habla de patologizar, sino de condiciones relacionadas con la salud sexual y con posibles incongruencias de género, es decir, nací con un género y en realidad me identifico con otro, pero ya no desde el ámbito de la enfermedad que debe ser curada. ¿Cómo seremos de innovadores que detrás nuestro modificaron su legislación Dinamarca en el 2014, México, Malta, Colombia e Irlanda en el 2015, Noruega en el 2016 y Uruguay en el 2019? Miren si no somos innovadores, que modelo fuimos para estos países que muchas veces los consideramos modelo en un montón de otras cosas. Ahora bien, resumen de la ley. ¿Qué derechos legalmente están reconocidos dentro de la ley? El primero, a efectuar la rectificación registral del sexo y cambio de nombre de pila e imagen. Yo me llamaba Pedro Sosa y yo me quiero llamar ahora María Eugenia Sosa. Yo tenía la foto de un varón, ahora puedo poner la foto de la mujer en mi identificación registral. Ahora, ¿cómo concreto eso? Para concretarlo, basta un trámite administrativo que se efectúa en el registro civil y que es absolutamente gratuito. La única exigencia que debe existir es el consentimiento, o sea, la persona saber cuáles son las implicancias de este cambio. Vi que en estas semanas va a haber un curso, un conversatorio en el Colegio de Abogados con el responsable del registro civil. Me parece súper interesante sociabilizar esta información, porque es un trámite administrativo. Ahora bien, el otro derecho que contempla es el acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales o a tratamientos integrales hormonales. También se exige solamente el consentimiento informado de la persona conforme al artículo 11, el cual fue reforzado por el decreto 903 del 2015. Es decir, yo no necesito judicializarlo. Estamos hablando, por supuesto, hago la mención de adultos y adultas. A ver, todo esto que enmarca la ley sucedió hace 9 años. ¿Qué pasó desde esa fecha hasta ahora con respecto a la aplicación? Y lógicamente, han habido algunos temas que merecían análisis. Yo hice un resumen muy cortito por el tiempo que tenemos, pero algunos temas que han generado conflictos son: el primero, el conflicto con la ley 26413 de regulación del registro civil, que era obviamente anterior, entonces había que ver una ley que tenía parámetros federales y administrativos, que cada provincia tendría su propia idiosincrasia, frente a una ley que era mucho más innovadora, mucho más amplia y federal. Había que hacer una congruencia entre ambas y priorizar. Obviamente el derecho es evolutivo, evoluciona con el tiempo, entonces particularmente en esto se han ido acomodando los registros civiles y la normativa de 26413 ha ido cediendo frente a la ley de identidad de género. Otro conflicto fue que en un principio la idea es que la ley no es binaria, la ley no habla de dos géneros, femenino y masculino, y que yo puedo ser de uno o del otro.
sino que habla de otras opciones que deben ser contempladas. Ahora bien, no todo el mundo entiende eso. De hecho, que frente a un caso en Mendoza, que es el caso Jero Caro, se planteó hacer una consulta, y en la consulta se evaluó qué conflictos iba a desarrollar posteriormente este cambio de identidad, que no era por varón o mujer. Y se sacó un dictamen también muy interesante que decía que existe un principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos, y por lo tanto no iba a generar mayores conflictos, porque el derecho se va amoldando y acomodando a la nueva sociedad y a las nuevas construcciones sociales. Hoy, que es muy nuevito, el decreto presidencial 476/21 modifica en el documento de identidad, ya no se pone sexo femenino y masculino, sino que también se puede poner la X, que genera otros debates, porque ha salido gente a decir, yo no soy X, no soy una letra. Sí, es un espacio complejo, pero innovador, porque a partir de ahora no es binario el documento de identidad, y vamos deconstruyendo esa idea de que lo normal es varón o mujer. Otro conflicto que se ha dado es el cruce con el Código Civil y Comercial de la Nación en lo que se refiere a los derechos de niños, niñas y adolescentes, a los que voy a hacer referencia en un ratito porque es un tema un poco más complejo. Una cosa que también se ha debatido fue el dinamismo de las identidades. En el artículo 8 de la ley dice que la rectificación registral, conforme a la presente ley, una vez realizada, solo podrá ser nuevamente modificada con autorización judicial. Es decir, yo hoy opto por cambiar de género, yo decido ser una persona de género masculino, y mañana, luego de trabajarlo, de redescubrirme, decido que no, que yo soy de género femenino. Para hacer ese cambio tengo que ir ante la autoridad judicial. Si estamos hablando de autonomía de voluntad, de autopercepción, ¿es realmente necesario esto? ¿O estamos sobreabundando y otra vez le estamos dando intervención a la justicia con todo lo que implica en tiempo, en quién es el juez que se sienta a decidir, si entiende o no entiende sobre perspectiva de género, que yo confío en que de acá a un tiempo todos y todas podamos hablar el mismo lenguaje, pero es conflictuar una situación que por ahí podría ser mucho mejor solucionada si se continuara con esto de que cada uno puede realizar la opción por motu propio en un ámbito administrativo. Otra consecuencia es las relaciones de familia. ¿Por qué? Porque si yo tengo una identidad y esa identidad debe ser respetada, debajo de la identidad hay todos los derechos que van detrás. Uno es el derecho a formar una familia, el derecho a contraer matrimonio, el derecho a tener un trabajo diferente, y en esto de formar una familia, que son las relaciones de familia, se abre el espectro para decir, bueno, yo tengo voluntad de ser padre o madre, ¿cómo quiero ser progenitor? ¿Cómo puedo? ¿Por medio de la adopción, por medio de la procreación natural o por medio de métodos alternativos de reproducción humana? Bueno, esto también es algo que se ha ido modificando, como lo dije hace rato. Después está la cobertura de estos métodos, la crioconservación de gametos o tejidos de personas que elijan las intervenciones quirúrgicas y hormonales previo a esta modificación. Se les permite la crioconservación y está cubierto por el PMO. Y el decreto 956 hace que sea mucho más amplio, que se pueda hacer diferentes tipos de intervenciones para preservar estos gametos y tejidos de las personas. Ahora bien, hay otro debate que todavía está en pañales, que es si suprimimos o no el sexo como una categoría. Esto es necesario que en el DNI, en la partida de nacimiento, cuando yo nazca, digan, nació nena, nació varón? ¿O en realidad podemos ir un paso más y decir, esta es una persona y ella va a determinar con el transcurso del tiempo cuál es su autopercepción? Todo un debate filosófico que excede, por supuesto, al jurídico, pero lógicamente va a tener directa relación con el mundo jurídico. Existen algunos parámetros internacionales que dicen, no, bueno, porque las leyes internacionales sobre vuelos y demás, pasaportes, tienen solamente contemplado género femenino y masculino, y habría que ver cómo hacemos con el X. Bueno, es un tema a debatir, es un tema que hay que pensar, porque en realidad lo que tenemos que tratar es de dejar de tener tantas estructuras estereotipadas para permitir que aquella persona que nace y que no se identifica con el género con el que nació, pueda optar sin tantos obstáculos o sentimientos encontrados por una sociedad que la rechace.
Y acá vamos a un tema delicado. Las infancias y adolescencias LGTBIQ+. Las infancias que transitan dentro de este ámbito, este grupo de personas, necesitan una doble protección jurídica. Si bien la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes no contempló explícitamente a este colectivo, por esta interpretación dinámica y evolutiva, surge, o uno entiende que se puede hacer una lectura mucho más amplificada cuando hablamos del derecho a la identidad del artículo 8, a ser oídos del artículo 12, al principio de autonomía progresiva y prohibición de discriminar del artículo 2. La observación general número 13 del año 2011 habla específicamente derecho a no ser objeto de violencia, perdón, puse no cero, a no ser objeto de violencia de los niños, niñas trans, por su vulnerabilidad potencial. Porque si ya son niños, y los niños son vulnerables, sumándole a eso esta condición de trans que hace que generen una doble vulnerabilidad. La observación general número 15 del año 2013 dice que todos y todas los niños tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, sin distinción de la elección que tengan, la elección de género que tengan. La observación general número 20, que es la más nueva del 2016, plantea que debe existir efectividad de los derechos de los niños y niñas durante la adolescencia, sobre todo específicamente del grupo LGBTIQ y más, porque requieren especial atención. Es decir, todos los parámetros internacionales hacen mención de que ya los niños, por su condición de niños, son vulnerables, pero aparte, con esta cuestión de su elección, de su autopercepción, tienen una doble vulnerabilidad que debe ser tenida en cuenta. Cuando hablamos de niñeces trans y la ley de identidad de género, tenemos que hacer un entrecruzamiento con el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Por qué? Porque la ley es más antigua y el código innova en otras cosas, entonces siempre hay que cruzarlas a las dos. Cuando hablamos de modificación registral, el artículo 5 de la ley dice que la petición debe formularla el niño o niña a través de sus representantes legales con conformidad del niño o niña, con asistencia de abogado del niño. Ahí hacemos el entrecruzamiento, porque ese es el artículo 27 del Código Civil y Comercial de la Nación. Ante la negativa de los padres, ¿qué pasa? Se judicializa el asunto por la vía sumarísima. El artículo 26 habla del grado de madurez suficiente, y el grado de madurez suficiente tiene que ser el parámetro para poder analizar la autonomía de este niño o niña adolescente mayor de 13 años. Cuando hablamos del acceso a salud y modificaciones hormonales, la resolución 65 del Ministerio del 2015 da como una receta o un parámetro que debe ser atendido, que está contemplando lo que dice la ley y lo que dice el Código Civil y Comercial. Dice que en cuanto a modificaciones hormonales o intervenciones quirúrgicas, si el adolescente tiene más de 16 años, puede pedirlo por sí mismo sin intervención de otras personas. Aquel que tiene entre 13 y 16 años, cuando se trata de actos no invasivos, invasivos, requiere de un representante. Y cuando se trata de actos no invasivos, puede hacerlo solito o sola. Cuando hay un niño menor de 13 años, los actos no invasivos deben ser acompañados de un representante legal o referente afectivo. Ahora bien, todo esto nos produce cierta sensación de ¿cómo hacemos? ¿Cuándo nos va a tocar estar frente a una situación así? En el 2018, el RENAPER hizo una estadística. En la estadística de 6.870 solicitudes, solo 103 eran solicitudes de niños, niñas y adolescentes. Entonces, si tenemos este grupo humano que es mucho más reducido, es muy importante que le prestemos el doble de atención y podamos tener un trato personalizado con ellos. Ahora, ¿por qué es necesario el acceso de los niños, niñas y adolescentes a los tratamientos hormonales? ¿Por qué es necesario que le abramos la puerta hacia esa realidad? ¿Por qué? Porque un adulto trans fue en su principio un niño o una niña trans. Un niño o una niña atravesado por esta autopercepción que difiere de lo normal. Y este niño, niña o adolescente, si creció en un ambiente, un entorno de apoyo, pudo gozar de salud mental y optar por una mayor solidez.
Esta identificación de la niñez y adolescencia puede beneficiarlos a lo largo de su vida, le va a dar mayor calidad de vida el inicio de los tratamientos hormonales mucho más temprano, porque les va a poder manejar con mayor soltura y no va a tener tantas dificultades clínicas que muchas veces se presentan. Entonces, hay todo un contenido que debe verse en cuanto a la presencia de un niño o una niña trans que pide estos tratamientos hormonales. El video es muy gráfico y por ahí muy doloroso en esto de que qué le pasa por la cabeza a una mamá o un papá cuando tiene un niño o una niña que le manifiesta estas situaciones. Yo creo que solas no los podemos manejar. Siempre es bueno trabajar interdisciplinariamente. Hay que vencer obstáculos. ¿Y cuáles son los obstáculos que han surgido de la mayoría de los estudios? La falta de capacitación para el manejo de este tipo de temas, la atención en la definición de criterios. ¿Cuándo es oportuno? ¿Qué grado de madurez suficiente? ¿Quién es el abogado del niño? ¿Cómo lo representa? Hay un montón de conceptos que se van dando alrededor que hay que ir definiendo. Y la formalidad de este consentimiento informado, o sea, yo decido, yo manifiesto, pero al final del camino el médico es el que tenía la última palabra. Entonces, hay que ir trabajando sobre estos obstáculos. Para terminar, yo acá les dejo unos fallos. Leérselos o analizarlos generaría mucho más, demoraríamos más en el tiempo. Pero algunos que me parecieron súper interesantes y son bastante nuevos, como pueden ver en las fechas. Uno que es sobre el pedido de una persona trans del cambio de identidad de género, pero no en el documento de identidad, sino en el certificado de bautismo y de la confirmación de una iglesia católica. La Cámara se lo rechaza porque dice que existe libertad de culto y dentro de la libertad de culto, cada iglesia, cada religión, tiene sus parámetros y sus normas que son internas y que si uno abraza esa religión, esa norma yo la abrazo también y debo respetarla. Entonces, lo que es el fuero civil, el ámbito civil, sí se puede cambiar. Pero lo otro se rige por las normas canónicas y no se puede cambiar. Después está el caso Lara Touza, Tiago, sobre el registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, contra el registro civil de capacidad de las personas en un amparo familiar. Esto era justamente un niño que había nacido en Honduras porque los padres trabajaban allá y también tenía una autopercepción diferente. Entonces hacen el pedido de que se le permita el cambio de identidad y se realiza con una serie de dificultades también porque en realidad había nacido en otro lugar, había venido a la Argentina y tuvieron que judicializarlo porque no pudieron hacer el trámite administrativo. Otro caso es Sosa Batisky, Yannick Lucian, contra el Registro Civil de Capacidad de las Personas sobre amparo. Esto era en Tierra del Fuego, una persona que quiere cambiar su identidad y aparte de su propia identidad quiere cambiar la partida de nacimiento de su hijo para decir, yo antes me percibía como María y ahora soy Mario y quiero que mi hijo figure así. El registro le dice que no y finalmente la justicia le dice que sí. Después otro caso es el de la Agencia Nacional de Discapacidad. Este caso específicamente hablaba sobre una persona trans, era una persona travesti con VIH y con sífilis y una serie de enfermedades colaterales al VIH que pide acceder a una pensión no graciable. Y le dicen que no llegaba al 63% de discapacidad, si no recuerdo mal, entonces no podían contemplarlo. Van a la justicia y ¿qué dice esta persona? Yo, ¿qué oportunidades tengo de trabajar en otro lugar, de hacer otra cosa con estas condiciones que yo tengo? Soy una persona trans, encima tengo VIH, tengo estas dificultades físicas y médicas, nadie me va a dar un trabajo, no estoy en condiciones, no puedo. Y la justicia hace un análisis sobre la falta de oportunidades que tiene, el desamparo en el que se encuentra y accede a que se le dé la Agencia Nacional de Discapacidad y le otorgue la pensión. Y el último, que me pareció también muy interesante, es el Partido Demócrata Cristiano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el Estado Nacional y otros, que pretendía que se rechace el límite de la acción colectiva que pedía la inconstitucionalidad de la resolución 3.159 de la Secretaría de Gobierno para que se acceda
que se incorpore en el PMO todos los tratamientos hormonales, el acceso a salud específica de los tratamientos hormonales, porque lo consideraba vejatorio de los derechos de los niños. Obviamente les rechazan el amparo porque hacen mención a la ley de identidad de género. Para mí son fallos muy interesantes, hay otros que si les interesa se los comparto después sobre este tipo de situaciones que son todos entre el 2019 y 2020. Pero esto habla de una evolución, de un tratamiento mucho más profundo y rico que se ha ido dando en estos años de la valoración de la autopercepción de las personas y lo que implica que ejerzan sus derechos. Para mí eso está muy bueno, los fallos son interesantes de leer y tienen mucha riqueza en cuanto a la interpretación de todo lo que yo acabo de analizar. Y me voy con esto. Violeta Alegre es una activista trans y ella en una entrevista dice esto: a las personas trans nos imaginan siempre adultas, también nos imaginan en determinados momentos y espacios. La noche, la calle, las llamadas zonas rojas. Aparecemos en las secciones policiales de los medios de comunicación, en noticias con títulos estigmatizantes o como bufones en la televisión. El mundo hace una lectura de nuestras vidas donde lo que registra es nuestro cuerpo. Detrás de todas esas representaciones, ¿alguien se pregunta si ellas quieren estar paradas en la ruta? Si de poder realizar otro trabajo, ¿seguirían ahí? ¿Quiénes son sus familias? ¿Serán felices? ¿Quién se ha preguntado al ver a una de nosotras cuántos años tendrá? ¿Cómo habrá sido su infancia? Durísimas las palabras. Realmente, en alguna oportunidad, viajando al Chaco a un congreso, nos tocó a mi hermana y a mí ver a una chica trans que no tendría más de 17 años, subiendo a un camión en el cruce de dos rutas. Íbamos las dos, ella iba de acompañante, y me miró y me dijo, es re chiquita, y está acá en una ruta, parada en el medio de la nada, arriesgándose un montón de cosas, prostituyéndose evidentemente. Y las dos nos preguntamos esto, ¿ella pudo elegir? No, no pudo elegir. Porque a esto la llevamos como sociedad. Este era el límite que podía ampliar. Yo hace años, cuando trabajaba en el hospital, conocí a Perla Luna, era una chica trans, que también lo único que tenía para hacer era prostituirse, hasta que se enamoró, se fue a Buenos Aires y conoció a un albañil que tenía hijos con un señor grande, la impulsó a que estudiara peluquería, le ayudó a que pusiera una peluquería y hoy ella trabaja ahí. Es activista, trabaja por los derechos de las personas con VIH. Construyó otro futuro. Ahora, ella es la excepción, porque la mayoría lamentablemente no tiene acceso a un montón de cosas. Y me pregunto, esto que decimos, tener derecho a ser yo, para mí es fácil. ¿Cuánto más para un varón heterosexual? Mucho más fácil acceder a un montón de cosas. Ahora, ¿no estaría bueno que nos empecemos a ver como seres humanos independientemente de nuestras elecciones? Es todo un reto como sociedad. Espero que les haya servido lo que aporté, que no los haya agotado. Y bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, doctora Sosa. Licenciada Erika Montenegro, interesantísimo todo lo que plantearon. Bueno, pueden activar sus cámaras y sus micrófonos si tienen alguna pregunta, alguna duda para comentarles a ambas. Yo me quedo con esto de que, bueno, inicio yo, ya que estoy acá de moderadora. Me preguntaba si en la práctica realmente todo lo que plantean las leyes y demás se lleva a cabo, si hay protocolos en las escuelas para abordar, digamos, estas situaciones que dan en lo cotidiano, también en ámbitos laborales, cuando una persona cambia de identidad sexual, de sexo, si hay algún protocolo para abordar este tema, doctora Sosa. Hay algunos estamentos en los que hay protocolos, sobre todo, en el lugar donde más se ha trabajado sobre esto es en el ámbito de la salud, que fue el primer ámbito de impacto. Esto de decir, yo en la lista tengo a Carlos Maganí y veo al frente mío a una chica, llegó un momento en que las resoluciones del ministerio decían, entre paréntesis se pone el nombre de fantasía, que en ese momento se lo conocía así, para que esta persona tenga un trato digno, por ejemplo, en esos espacios.
En educación varía, cuesta un montón. Es un ámbito difícil. Creo yo que en las universidades se trabaja mejor esta situación de la diversidad que en las escuelas primarias y secundarias. Pero yo creo que los chicos, las chicas, los adolescentes nos interpelan en ese sentido. Nos interpelan porque viven en la sociedad de otra manera y la analizan de otra manera y nos empujan a que tengamos otros protocolos. Después, yo sé, por ejemplo, que en algunas empresas privadas hay determinados protocolos, pero con respecto a no a la diversidad, sino a la inclusión de las mujeres recién, de la mujer. Ni hablemos de incluir a todos y a todas. Y lo que sí estuve leyendo en este tiempo, que a raíz de la ley de diversidad y de ponerla en práctica, en los canales de televisión, se ha hecho como obligatorio empezar a trabajar en la inclusión de personas trans del colectivo para que participen de los programas. Entonces se van a ir dando cuenta que cada día hay más personas trans en los programas, como panelistas y demás. Y comentaba mi hermano una vez que estábamos charlando que nos llamaba la atención que América era el canal, Canal 9, era uno de los canales que más personas había incluido. Así que va a dispar, no es pareja en todos lados. En cuanto a educación, para aportar algo más, existe hoy lo que es la ESI, la educación sexual integral, que como decía Euge, donde más se está aplicando y donde más se está capacitando hoy es en las universidades. Respecto, ya incluso existe, a nosotros nos ha pasado en las cátedras de recibir chicos que cuando uno los nombraba, después aparecían, digamos, y eran mujeres. Entonces se hicieron todos protocolos para cambiarles la identidad de acuerdo a cómo ellos querían que los llamemos en sus libretas universitarias. En las escuelas se está avanzando con la educación sexual integral, siempre tienen talleres y demás, pero bueno, es como todo muy lento, ¿no? Sí, acá hay una consulta, dice Jorgelina de Beria, que le están dando lugar al grupo laboral trans. Jorgelina, ¿te referís al Poder Judicial o te referís en qué ámbitos? Hola, buenas tardes. Sí, en el Poder Judicial. No, no se está dando lugar al cupo. En realidad, no se ha planteado una negativa, pero tampoco, hay que hacer un mea culpa, tampoco, decía al principio, desde el Superior Tribunal de Justicia, tal vez no damos oportunidad a personas que tienen identidades diferentes. Creo que es algo que tenemos que trabajar, por eso fui muy franca al principio, nosotros desde adentro. También observo que puede suceder que las personas del colectivo no necesariamente piensen que puedan entrar al Poder Judicial, o entrar a educación, o entrar a determinados espacios, porque también hay que hacer un trabajo de construcción de decir yo sí puedo, yo estudio abogacía, yo hago tal cosa, y romper esas estructuras. ¿Cuánto pensaba cuando lo veía Messi el otro día, ahí saludando todo, también heteronormado, heterosexual, con la esposa divina al lado, con los 3 críos y encima con un soldazo, espectacular. Ahora, ¿cuántos futbolistas, cuántos jugadores básquet, cuánta gente es gay y no lo puede decir? No puede verbalizarlo porque no, en el fútbol, en el básquet, por favor, hay muy poquitos casos. Y en esto, por ahí decimos, no, bueno, en ese espacio yo no voy a poder entrar. No sabemos, porque algunas de esas tienen las mejores condiciones, es la mejor o el mejor decretador, o el mejor o la mejor médico, o el abogado más brillante que tenemos para que sea actuario, secretario, o concursar para un juzgado. Veamos qué pasa, porque esto es decir, las condiciones que yo tengo como profesional, sin mirar mi elección sexual. De todo esto, hablamos de discriminación. Una vez me dijeron en un taller que dábamos en el Santa Teresita, hablando de VIH y preservativos en el Santa Teresita, una señora levantó la mano y dijo, no, en Jujuy no se discrimina. Y yo dije, vaya, ¿en qué Jujuy vivirá esta señora? Porque yo conozco miles de casos de discriminación.
mi mirada de lo que yo hago o de mi vara de cómo yo me conduzco, ¿cómo haríamos nosotros si tenemos al lado una compañera o un compañero del colectivo? ¿Cómo me comporto? ¿Lo miro como bicho raro? En algún momento, en algún caso en penal, cuando yo estaba en penal, pasó que iba una chica trans muy exótica, muy, muy llamativa. No había día que no fuera a declarar, porque no salían todos a la ventana a verla. Yo creo que se sentía como en el microscopio, porque salían, los chicos, había un montón de muchachos y no todos estaban formados en perspectiva de género en el 2011, pero generaba todo un movimiento en la gente. Entonces, hay que preguntarnos cómo estaríamos nosotros dispuestos para eso. Hace unos años, Yo creo que, para ser franca, en todas las solicitudes de ingreso que en el caso particular me ha tocado recibir y que yo siempre doy audiencia, o sea que tengo a las personas face to face, jamás he tenido al frente mío a una persona trans. Entonces yo, la verdad, no puedo sentirme con culpa de decir, no he elegido a esa persona para que ingrese al Poder Judicial porque no se presentó el caso. Ahora, cuando vienen otras personas que, como bien explicaste, bueno, ya luego las voy a felicitar, como bien explicaste, Erika, en todas las diferentes identidades que existen, muchas veces obviamente se presenta alguien que uno ve como hombre, pero uno no sabe, o ve como mujer, por la vestimenta, por la forma en que se desenvuelve, y uno no sabe cuál es su sentir. Entonces tampoco podemos decir que no hicimos ingresar y a lo mejor yo estaba viendo un hombre y a lo mejor se trataba de una persona que tenía una elección sexual diferente, obviamente que no, ni me lo iba a contar, ni yo se lo iba a preguntar, entonces a lo mejor se haya dado la negativa al ingreso por muchas causas, porque uno recibe muchísima gente, uno quisiera hacer entrar a tanta gente y que queda mucha gente afuera y uno no sabe si ha dejado a alguien de este colectivo del que estamos hablando. Así que también es un tanto complejo. Si bien de alguna manera tendríamos que ver la forma de incorporar precisamente para que no se produzca esto que está diciendo María Eugenia, que es una realidad, y que es que terminan prostituyéndose porque no encuentran trabajo, entonces tal vez, y estamos en cierta medida en ese camino, desde el momento en que estamos dando estas capacitaciones, estamos en camino como para decir, abrir un poco la mente, abrir un poco para que generemos la confianza y las personas que vengan a solicitar un ingreso no tengan el temor que muchas veces hace que se alejen ellos o ellas mismas. Bueno, aprovecho por el tiempo para rescatar brevemente, perdón porque me saqué los lentes, pero no quiero cortar las preguntas, pero bueno, aprovechando que tengo en este momento el uso de la palabra, no sé si me lo concedieron o me lo concedí yo sola, pero contarles, bueno, era para desdramatizar un poco, pero realmente el tema es muy dramático. En el año 2017 me tocó compartir mesa, todavía hacíamos este tipo de eventos, los hacíamos en forma presencial, en la Universidad de Tarapacá, con el profesor Andrés Rivera Duarte, que es un defensor que es de los derechos de las personas trans. Y en el momento en que hizo su disertación, mostró imágenes de niñas y niños muy pequeños, pero muy pequeños, que habían realizado dibujos y los mostró. Yo la verdad que me puse del lado de la audiencia para poder verlos bien, porque me choqueó, me conmovió tremendamente, porque mostraba
cómo se autopercibían o cómo se veían o cómo se sentían estos niños y niñas que estaban pasando por esta etapa de, tal vez por ser demasiado pequeños, no poder decir lo que sentían, o si eran un poquito más grandes, no animarse a decir lo que sentían. Y en un trabajo hecho por un grupo de psicólogos y psicólogas, psicólogo, y estaba mostrando estos dibujos de niños y niñas que se dibujaban, por ejemplo, con el rostro sin ojos, sin nariz, sin boca. En algunos casos dibujaban su cuerpo sin la cabeza. Fue ese momento fue sumamente duro, porque obviamente el tiempo es tirano y no podemos hablar de lo que ocurría antes, cuando precisamente se patologizaba, y cuando para poder acceder a un cambio en la identidad había que hacer un procedimiento judicial. Y en ese procedimiento hay mucha jurisprudencia. Por favor, haceme acordar, Erika, que te voy a dar los datos por si a alguien le interesa saber qué es lo que pasaba antes de la ley de identidad de género, en la que había que recurrir a los tribunales porque había que demostrar que este niño o esta niña o este adulto o esta adulta estaba pasando, se sentía diferente y quería tener otra identidad, y tenía que llegar al estrado judicial, tenía que demostrar, y era en cierta manera, era demostrar algo como que tenía una anormalidad o algo diferente, y que por eso iba a tener una sentencia favorable. Entonces se hacían numerosas pericias psicológicas, psiquiátricas, para poder llegar a la sentencia, que por eso es tan importante lo que vos remarcaste, María Eugenia, con el tema de la decisión de la Organización Mundial de la Salud, y que es de sacar del listado de enfermedades al tema de la homosexualidad. Ese es el puntapié inicial. Bueno, esto fue sumamente tremendo ver cómo, por eso digo, a veces uno dice, uno se flagela diciendo quienes estamos en esta temática, de decir estaremos haciendo lo suficiente, uno quisiera hacer muchísimo más, pero bueno, creo que y en lo que respecta a esta oficina, me siento sumamente orgullosa de quienes componen la misma, y todas las personas como vos, María Eugenia, y las demás personas que han transitado por esta pantalla, y que nos han dejado sus saberes. Creo que en ese sentido tenemos que sentirnos con tranquilidad, porque estamos aportando a nuestro Poder Judicial, y no solamente, como lo dije al principio, para poder hacia afuera, para poder brindar un mejor servicio de justicia, sino también para que les sirva a cada uno, a cada una en su vida, porque nos puede tocar de pasar por esto con un niño, con una niña, y no saber cómo manejar la situación, porque ese es el principal obstáculo para que podamos avanzar, es el desconocimiento. Por eso, la verdad, después de escucharlas, y las felicito, realmente estuvieron sumamente claras. Creo que va a haber en algún momento otro conversatorio respecto al tema, porque no se acota, no se termina en esto, y porque sirve para que las personas que nos escuchan en la vida personal sepan, conozcan, puedan abrir sus mentes y puedan aceptar, en primer lugar, la aceptación del niño o de la niña que han traído a la vida, y que por desconocimiento no pueden muchas veces guiarlos, y
y llevan a que sean tremendamente infelices. Créanme que con estas imágenes, con estos dibujitos que yo vi en la oportunidad que les comenté, para mí fue un momento en que me marcó tremendamente, porque ahí es donde me di cuenta qué grave y qué padecimientos que pasan, niños y niñas que no se pueden expresar o que no puedan contar qué es lo que les está pasando. Por eso que quise traerles esta anécdota para de alguna manera graficar qué importante que es que conozcamos bueno, estos temas. Y bueno, y por último, bueno, refiriéndome a este evento, que Chile todavía no tenía su ley de identidad de género, que recién la tuvo un año después, en el año 2018, y bueno, qué afortunadas y afortunados que somos al tenerla desde el año 2012. Bueno, dejo porque creo que hay preguntas y por favor no quiero... En el chat, sí, es un comentario, si bien en el Poder Judicial creo que se respeta la diversidad sexual de todos sus integrantes. No he visto jamás ningún tipo de discriminación, se ha respetado su sentido. Y después Alicia Pinto dice que habría que superar las barreras sociales existentes con capacitación y la sensibilización a fin que todos tengamos las mismas posibilidades y así se pueda incorporar personal con diferentes identidades sexuales. De este modo se propiciaría la equidad en este constante proceso de inclusión. Y bueno, la doctora Bustero dice si le podemos pasar los PowerPoint. Acá Raquel Lezana está levantando la mano, y Luisa Burminki también. No sé quién quiere. ¿Querés empezar, Raquel, preguntando? Yo quería comentarles solamente una experiencia del Tribunal de Familia en San Pedro, parecido a lo que contaste, Erika, sobre un juicio de alimentos donde un adolescente con nombre femenino nos ha planteado que su identidad autopercibida era masculino. La abogada ha conversado primero con nosotros tratando de ver cómo podíamos tomar esta situación, porque a ella no le gustaba que le lleguen las cédulas de notificación a su casa con el nombre masculino que le había sido asignado en su DNI. Por lo tanto, aplicando el artículo 8 de trato digno de la Ley de Identidad y Género, por lo menos las notificaciones que hemos cursado y la sentencia ha hecho referencia a esta identidad. Y bueno, y además esta joven comenzó el trámite en el registro civil para el cambio de nombre. Pero realmente teníamos dudas de cómo actuar, porque tenía que ver también con todas las actuaciones y los documentos que hay en el expediente. Así que sería bueno que establezcamos también un protocolo para nosotros, ¿no? Pero bueno, hemos podido darle satisfacción a lo que ha pedido de esa manera, por lo menos en las notificaciones. Y en la sentencia está su identidad autopercibida también. Sería interesante, Raquel, que pudieras compartir la sentencia. Bueno. ¿Sí? Para que la tengamos, sí. Bueno, de la vocalía 7 del doctor Macedo es la sentencia. Perfecto. Ya que está María Eugenia, para después cargar, para poder hacer efectiva la igualdad real de todas las personas. Si bien es incumbencia del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Superior Tribunal de Justicia, la designación, el ascenso de las personas, independientemente de su sexualidad, y tratando de incorporar, que eso es lo que falta, incorporar al colectivo LGTBIQ y más, es de nuestra incumbencia también garantizar la pacífica convivencia, la convivencia sin violencia y sin discriminación. Por eso es que dijimos que este es una introducción a la temática que, como siempre hablamos al dictar los talleres de violencia de género y de perspectiva, queremos que esto sirva hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro, o sea, hacia adentro de nuestro ámbito laboral o hacia adentro de nuestra propia vida, para que aprendamos, como dije, a vivir con todas las personas en un plano de igualdad. Y independientemente
ideología, de sus capacidades, independientemente de su religión y también independientemente de su identidad sexual. Tenemos que aprender a trabajar con todas las personas que habitan en este planeta. Y hacia fuera, digamos, lo que nosotros tenemos que hacer hacia afuera, es decir, hacia el justiciable, tenemos que empezar por conocer algunas cosas, muchas cosas que tal vez desconocemos para poder hacer efectiva la tutela de los derechos de las personas con una identidad sexual o con una elección sexual, como seguramente ya las expertas van a hablar de esta diferencia. Bueno, porque tenemos que estar todos los operadores y las operadoras de justicia, tenemos que estar preparados para atender desde una mesa de entradas o en una audiencia en cualquier audiencia, y saber cómo tratar y cómo dirigirnos a estas personas. Bueno, también con mayor razón para magistrados y magistradas, porque al momento de dictar sentencia también tenemos que utilizar la perspectiva de género y tal vez agudizar un poco más esa mirada que siempre decimos que tenemos que tener ante algunos casos que se nos presentan. Ya no es una elección, es una obligación, y hace muchos años, y todavía seguimos insistiendo en esto, porque tanto la Constitución como los tratados de derechos humanos nos imponen que así sea, nos imponen la perspectiva de género. Bueno, Argentina es pionera en la legislación de fondo, que ya le van a hablar las profesionales. Y eso muchas veces acá en Argentina no lo saben. Me ha tocado, y yo sé que a muchos de ustedes, compartir en otros eventos y que halaguen a Argentina por ser pionera en esta legislación y en este reconocimiento de derechos. Así que, bueno, insisto que me pareció y nos pareció a todo el equipo un tema muy importante para dar inicio a este nuevo tramo del año. Y bueno, volver a agradecerles y bueno, los dejamos con la licenciada Alejandra Lucas. Muchas gracias. Hola, bienvenidos, buenas tardes a todas y todos. Este conversatorio del día de hoy, denominado Diversidad de Género, Nociones Teóricas y Jurídicas, estará a cargo de dos funcionarias del Poder Judicial, que en este caso son la doctora María Eugenia Sosa, quien es abogada, mediadora con especialidad en Derecho de Familia, docente de la Diplomatura de Violencia de Género y Movimientos Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, y la licenciada Erika Montenegro, actualmente a cargo de la dirección de la Oficina de la Mujer en Jujuy, docente e investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy también. La ponencia de cada una de ellas será de 20 minutos aproximadamente, así que les vamos a pedir que silencien sus micrófonos y también las cámaras que desactiven, porque cada una tiene un PowerPoint acerca de la diversidad de género, ¿sí? Debido al